Por favor, abra su Biblia en Hechos capítulo 16, versículos, vamos a leer del 16 hasta el 34 y vamos a ver una historia. Hechos capítulo 16, los versículos del 16 al 34. Para poner en contexto, el libro de Hechos de los Apóstoles es un libro que escribe Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de San Lucas. En realidad es la continuación o el tomo 2 del Evangelio según San Lucas. Como termina Lucas, empieza Hechos, más o menos por ahí. Lucas le dice a quien le está escribiendo, le dice, en el libro anterior te conté las cosas que Jesús hizo, y comienza a relatar las cosas que el Espíritu Santo hace a través de los apóstoles. Entonces, Hechos de los Apóstoles bien podría ser llamado Hechos del Espíritu Santo. Y empieza relatando más o menos la historia de Pedro y de algunos de los apóstoles que estuvieron con Jesús, hasta que cambia a la conversión de quien en su momento se llamaba Saulo de Tarso, la ciudad de Tarso, de Tarsi en realidad, y después llamado, o más bien conocido como el apóstol Pablo. Y todo el resto del libro de Hechos de los Apóstoles termina siendo un relato bastante detallado de los viajes misioneros del apóstol Pablo con sus compañeros de viaje, ¿sí? Más o menos eso abarca hasta aproximadamente el año 70, 65, más o menos por ahí, que es cuando Pablo ya está en Roma, preso, y unos años más tarde termina muriendo, le terminaron cortando la cabeza y él muere en Roma por causa de predicar el Evangelio. Entonces, en este momento donde vamos a leer hoy, Pablo está con un discípulo que se llamaba Silas y están en una ciudad que se llama Filipos. Filipo era una ciudad súper importante, era una ciudad que era considerada una colonia romana. Roma era el imperio que gobernaba en ese entonces. Estamos hablando del siglo I, y Roma ya hacía casi 200 años, 150 años que estaba gobernando, un poquito menos, había conquistado al imperio griego y se iba a extender su poderío por 300 años más o menos. Roma fue un imperio tremendamente exitoso y tremendamente perverso. Roma fue un imperio que marcó un antes y un después en toda la humanidad. No hubo ningún imperio que haya sido tan grandioso, tan perdurable en los siglos, que haya influenciado tanto la cultura moderna y que haya sido a la misma vez tan torcido y tan perverso como el Imperio Romano. El Imperio Romano tiene muchísima historia. Cayó el Imperio Romano, pero sus consecuencias y su influencia alcanzan hasta nuestros días. Y Pablo está en Filipos, y Filipo era considerada una colonia romana, que no era lo mismo que cualquier otra ciudad del imperio. Es decir, era como si fuese una extensión de la misma Roma. Roma era la capital de todo el imperio, ahí en Italia, donde sigue existiendo. Y Filipo, una ciudad bastante lejana, era una colonia, es decir, tenía el estatus de colonia. Las ciudades tenían como estatus, como niveles de importancia. Habían algunas ciudades que simplemente eran ciudades conquistadas, pero Filipo era una colonia romana y los ciudadanos de esa ciudad eran romanos por naturaleza, como si ellos hubieran nacido en la misma Roma. Entonces era populosa, era exitosa, era una ciudad donde había muchísimo comercio, era una ciudad donde podríamos decir que era muy influyente en Asia, lo que podría ser para nosotros Córdoba y Santa Fe, más o menos. Usted puede decir, bueno, Buenos Aires, capital, las ciudades más influyentes de Argentina, capital y el Gran Buenos Aires,
Pero después a quién mencionaría en influencia, y Córdoba, Santa Fe, Mendoza, por la cantidad de gente, por el volumen comercial que manejan. Entonces usted diría más o menos así. Pero Filipo era una ciudad que sus habitantes tenían la ciudadanía romana por haber, de por sí, porque esa ciudad era una colonia. Entonces en ese contexto aparecen Pablo, Silas, predicando el Evangelio a la vera de un río. Si usted quiere después lee los versículos anteriores del capítulo 16, y en eso se convierte una señora que tenía comercio y se llamaba Lidia, y bueno, y comienzan ellos a predicar y a evangelizar, y se empiezan a convertir al Evangelio de Jesucristo muchas personas. Algunos eran judíos y algunos no eran judíos. ¿Más o menos se entiende? ¿Sí? En eso aparece esta escena que vamos a leer hoy. Y dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, eso escribe posiblemente Lucas, algunos dicen que puede ser que haya estado allí junto con Timoteo, el otro de los discípulos de Pablo, pero lo escriben en primera persona. Y nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Vamos a leer toda esta historia y después vamos a algunos puntos que quisiera que podamos tocarlos. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándoles a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Saben lo que es el cepo? Era como un par de tablas de madera que una de ellas se levantaba y tenía como dos agujeros y se metían los pies o las manos o a veces la cabeza y después se bajaba la tabla y se ponía una traba, un candado y la pierna o las manos o lo que sea quedaba inmóvil. Dice el verso 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. La historia sigue, pero usted la va a terminar de leer en su hogar. Interesante. Esta historia la arrancamos desde el verso 16 y ahí cuenta que Pablo, Silas y posiblemente Lucas y Timoteo también
pero no especifica allí, se iban a un tiempo de oración. Algunos autores dicen que iban a la vera del río donde se juntaban con otros cristianos, a la sinagoga probablemente no, o a alguna casa de algunos de los mismos hermanos. La cuestión que ellos iban a orar, como cualquier día de nosotros aquí en la iglesia. Y dice que en ese tiempo, cuando iban en el camino, les sale un encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Esta palabra o esta frase, espíritu de adivinación, en realidad, en las versiones anteriores, en la Biblia, de por ejemplo la Reina Valera del 1800 y algunas otras como la Biblia del Oso o otras versiones más antiguas, dicen espíritu de Pitón. En griego es neuma pitona, la palabra que usan los autores. No sé si alguna vez escuchó esa frase, la pitonisa. Aparecen en las películas cuando hablan así en historias antiguas. Y que alguien tenga en este tiempo o en el tiempo actual el espíritu de Pitón, o se entendía un espíritu de adivinación, se creía que en la mitología griega, acuérdense que el Imperio Romano viene después del Imperio Griego, y aunque venció Roma al Imperio Griego, el Imperio Griego influyó tan fuertemente en todos los lugares y continuó influyendo en Roma que hasta el idioma les dejó. Entonces, en griego, la mitología griega hablaba de una gran serpiente que se llamaba Pitón y que allí había un oráculo que daba sabiduría a los humanos y que la adivinación estaba como asociada a ese oráculo. Es decir, que alguien poseído por este espíritu de Pitón o esta deidad se decía que podía predecir el futuro o podía adivinar lo que iba a pasar. Esta chica, evidentemente, era una esclava y ella, poseída por este demonio, aunque en realidad no pueden adivinar los demonios lo que va a pasar porque ningún demonio sabe lo que es el futuro, qué es lo que viene, pero ellos pueden especular y pueden influenciar ciertas conductas humanas. Entonces esta mujer hacía sus trabajos de adivinación en cierta forma y daba ganancia a sus amos. O sea que los astrólogos, esos que te tiran las cartas, los adivinos y todo eso no es nada nuevo. Eso existió desde muchísimo tiempo antes. Era una práctica prohibida en Israel. Dios la prohibió. Cuando usted lee, por ejemplo, en 1 Samuel 28:7, es la historia donde Saúl busca una adivina y ella dice, en la Biblia del oso, por ejemplo, dice, buscadme alguna mujer que tenga espíritu de Pitón o espíritu de adivinación. Estaba prohibido en Israel, habían sido desterrados, asesinadas todas, generalmente lo hacían las mujeres, y Saúl, como Dios no le respondía, busca una adivina y encontró una. Esta práctica de la adivinación era bastante frecuente en el mundo en donde los discípulos desarrollaron sus primeros años de la vida cristiana. Esta práctica sigue vigente hasta el día de hoy. No quiere decir que hombres o mujeres tengan poder para adivinar, pero sí a través de espíritus demoníacos y de influencias malvadas, pueden ellos no predecir, pero pueden en cierta manera saber cómo las conductas de las personas se van a ir desarrollando. O por ejemplo, quizás nosotros no sabemos todo de la otra persona, pero en el mundo espiritual los demonios sí se comunican y sí ven cosas, conductas que las personas hacen en el oculto. Podemos hacerlo en lo privado, podemos hacerlo en el baño, en la pieza, sin que nadie nos vea, pero allí están los espíritus malvados viendo nuestras conductas, a menos
que tú y yo seamos hombres y mujeres de Dios, quienes Dios cubre, quienes Dios nos guarda y nos protege, pero los demonios pueden ver las conductas de los hombres y las mujeres aún en el privado. Por eso muchas veces avergonzamos a Dios. Creemos que nadie nos ve, creemos que nadie sabe, que nadie se entera, creemos que no me vio el pastor, no pasa nada, no me vio fulano, no pasa nada. Sin embargo, así como los ángeles de Dios están mirando, Dios mismo mirando, el Espíritu Santo nosotros mirando, también los demonios están mirando. Y avergonzamos a Dios, no delante quizás de la gente, del vecino, lo avergonzamos delante de sus más férreos enemigos, las huestes malvadas de Satanás. Y Satanás usa eso para burlarse en cierta manera de Dios. ¿Se acuerdan la historia de Job? Dice que Job era un hombre recto, temeroso de Dios, y Satanás se presenta en cierta forma disfrazado delante de Dios y Dios le dice, ¿no te fijaste en Job? Y Job no había nada para reprochar. Satanás no tuvo nada para reprochar de Job. Job era íntegro. Lo que era fuera era dentro, era cuando estaba solo. Pero muchas veces yo me imagino Satanás reclamándole a Dios de mi vida diciendo, ay, y Fabián, tanto que tal cosa y tal cosa. Y yo muchas veces haciendo un mea culpa, llevando a Dios mi vida y poniéndola en el espejo diciendo, Señor, perdóname. Quizás no vio a nadie, quizás no escuchó a nadie, pero así como Dios ve, los enemigos de Dios también ven. Entonces, ¿qué pasa? Allí va una persona, a una fulana, un mengano que adivina, que es la astrología, y esos mismos demonios le advierten, le comunican lo que esa persona hace en el secreto. Entonces, te adivina, sabe todo. Hasta algunos fueron desarrollando y a veces hasta en la iglesia eso se ha metido y lo disfrazan de profecía. Pero ese tema no vamos a tocar. Entonces Pablo se encuentra en este caso con esta muchacha y lo que la muchacha le dice es una verdad. Ella dice que daba voces y dice, estos hombres, por Pablo, Silas y sus compañeros, son siervos del Dios Altísimo. ¿Eso es verdad? Eran siervos de Dios. Pablo se define como siervo de Dios en varias de sus epístolas. Y a quienes anuncian el camino de salvación, también era verdad. Pablo anunciaba el camino de salvación. Entonces uno diría, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué se desagradó Pablo en el versículo 18? Dice, y esto lo hizo por muchos días, mas desagradando a Pablo, otras versiones dice, se disgustó, se exasperó, se enojó, se argeló, diría el misionero. Pablo se terminó pichando con la mujer esta, para que entendamos así en criollito. Y uno diría, pero si decía la verdad, es más, hasta propaganda gratis le estaba haciendo. Alguno pensaría, Dios usa hasta el diablo cuando quiere, es cierto. Había una cuestión allí de que se corría el riesgo de dos cosas. Primero, de que se le asocie a Pablo, como pasó en otro episodio, con alguna de las deidades. En otro episodio, Pablo predicando en otra ciudad con Bernabé, y ellos hacen un milagro y dice, dioses han venido a nosotros, y toman a Pablo y a Bernabé como si fuesen dioses encarnados en los hombres, y empiezan a adorarles y empiezan a presentarle ofrendas, y decían que Bernabé era Zeus y el otro era y Hermes, y Pablo no sabía qué pasaba hasta que descubre qué es lo que está pasando y rasga sus ropas y dice, no, por favor, no somos dioses, somos hombres. Entonces Pablo temía que esta mujer provoque eso y lo que él quería sembrar del Evangelio de Jesucristo sea totalmente distorsionado. Eso por un lado. Segundo, y lo más importante, es que no es tanto el mensaje que se da, sino quién es el mensajero.
No había integridad entre el mensaje y el mensajero. El mensaje era correcto, pero el mensajero era fraudulento. Es decir, lo que se decía estaba bien, pero quien lo decía estaba mal. No había honestidad, no venía de un espíritu de Dios, no venía de un espíritu genuino, de algo puro, de algo santo, sino venía de un espíritu de las tinieblas, de un espíritu de adivinación, y Pablo lo percibió en su espíritu y él sabía, y toda la ciudad posiblemente sabía, que esa mujer era una divina. Entonces, aquí hay una gran enseñanza para nosotros. No se trata solo del mensaje que hablamos, sino se trata del mensaje que vivimos. ¿Sabes? Tú puedes sentarte con tu amiga, y esto ha pasado muchas veces, ¿no? Y te habrá pasado quizás. Me ha pasado a mí, ha pasado a mucha gente. Y tienes tu vida un desastre. Pero allí se sienta tu amiga o tu amigo y que también tiene la vida un desastre. Igual que el tuyo, o peor o menos. Y ahí uno dando consejos y dando, no, y no sabes, Dios me dio palabras. Y bueno, está bien, quizás le sirva al otro. Y para vos no lo vas a aplicar. Para ordenar lo tuyo. Yo he conocido gente cuyo matrimonio estaba absolutamente arruinado dando consejos matrimoniales a otros que tenían problemas. No eran malos consejos, no les dijo nada fuera de la Biblia. El problema es que el mensajero no era idóneo. El mensajero no era genuino, no coincidía con el mensaje. Es como que yo me ponga, no sé, a hablarle a ustedes de lo deportista que debemos ser y cómo debemos cuidar nuestra dieta. Y algunos me dicen, sí, pero con esa panza ¿cómo me vas a venir a hablar de...? No diría, ¿no? No me van a decir, pero a más de uno va a pensar. ¿No? ¿Sí o no? No, porque hay que ir al gimnasio, usted sabe. 3 veces por semana tiene que ir al gimnasio. 2 horas cada día, mejor todavía. Y algunos van a decir, ¿y vos? Entonces, muchas veces nuestro mensaje llega, pero no impacta, porque no hay algo que se llama integridad. Gente que enseña a otros a criar a los hijos cuando no ven que los suyos propios tienen los mismos efectos que le están diciendo al otro que le corrija. Ahora uno dirá, bueno, pero entonces yo voy a esperar a ser perfecto, a terminar todo, a hacer todo bien para poder hablar. No, pues no se trata de eso. No se trata de ser perfecto para hablar, para aconsejar o para predicar. Si no, nunca ninguno de nosotros aplicaría para hacerlo. Nadie aplicaría para predicar, nadie aplicaría para enseñar en la escuela bíblica, nadie aplicaría. Lo correcto es que el mismo mensaje que corta para allá, corte para mí. Y eso va a pasar, eso pasa. Entonces de repente un día te vas a encontrar dándole a alguien un consejo y el Espíritu Santo hablándote. Entonces, ¿qué debo hacer? Ir a Dios y decirle, Señor, ayúdame a mí también a poner en práctica el mismo consejo que pude darle al otro. Ayúdame a mí a corregir mi vida. Ayúdame a mí a corregir este aspecto o este otro que no estoy pudiendo vencer. ¿Se entiende? Porque si no, uno se sentiría también, bueno, entonces no puedo hablar con nadie, no puedo decirle a nadie. Si alguien viene con un problema y no solo hablar con el pastor, no, porque Dios te va a alcanzar gracia. Dios te va a dar sabiduría para hablar con las personas. Es más, Dios va a provocar gente súper necesitada que va a venir y te va a contar sus problemas y vas a tener que darle una respuesta. Pero si esa respuesta también corta para adentro, debo ir a Dios y decir, Señor, así como el consejo que le di al fulano, ayúdame a mí a corregir. Y Dios, en su amor, muchas veces, los consejos cuando estamos compartiéndolos con otro, Dios nos hace ver la salida para nuestras situaciones. Muchas veces. Pero esta persona, específicamente de la historia, no era un cristiano, no era una persona convertida, era una persona que operaba en el reino de las tinieblas. No es la misma historia que la tuya y la mía, porque tú y yo vamos a Dios y podemos
limpiar nuestros corazones y lavar nuestras vidas y ordenar, y Dios va a ir. Pero esta persona estaba absolutamente jugando para el otro bando. Entonces eso molestó tremendamente a Pablo. Jesús también se molestó en algunas oportunidades. Dice que venían los espíritus y decía que este es el Hijo del Hombre, este es el Hijo de Dios, y Él les mandaba a callar. Ellos no querían la publicidad que el enemigo les podía hacer. No les interesaba para nada. Y Pablo dice en esa oportunidad, dice, se volvió al espíritu, no estaba enojado Pablo con la mujer. La mujer era una esclava, era esclava de ese espíritu y era esclava de los hombres. Y dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Les dejo solamente picando para que usted después lo reflexione, porque no es el tema principal del que quiero hablar. Leyendo un poco sobre esta serpiente y por qué se la definía como pitón y por qué hablaba, cuando en el mundo griego a la adivinación se le hablaba como pitón. Pitón es una serpiente, es una víbora diferente de otras que no mata picando o mordiendo a las víctimas. Son de la familia de las constrictoras. Estas víboras son grandes, suelen medir hasta 9 metros de largo y pesar más de 160 kilos, son víboras, serpientes bastante grandes, y es una serpiente que ataca muy rápido envolviendo a la presa, inclusive aun cuando esté dormida, pero no la estrangula, no le rompe los huesos, sino que va poquito a poquito apretando hasta que la presa muere asfixiada, ya sea un animalito, un corderito, cualquier animal, inclusive personas. Es decir, que va cuando la presa está media dormida o está débil o está descuidada, esta serpiente ataca y la envuelve y la impide moverse. Pero no le rompe los huesos, no le estrangula, no le degüella, no le muerde, no le pica, sino que se queda allí quieta. La presa inmóvil y poco a poco le va asfixiando. Esa es la manera en que esta serpiente ataca. Y esto tiene una comparación con su operación en el mundo espiritual. Este tipo de espíritu operan quitándonos nuestro aliento, sacándonos nuestra fuerza, inmovilizándonos, rodeándonos e impidiendo que nuestra asignación o nuestra tarea en Cristo pueda desarrollarse. Es decir, cada vez que intentamos hacer algo para Dios, cada vez que intentamos venir a la iglesia, cada vez que intentamos comprometernos en orar, comprometernos en clamar, en buscar a Dios, este espíritu envuelve y nos vemos inmovilizados, nos vemos como paralizados y terminamos no haciendo. Y de repente eso nos va quitando el aliento, nos va sacando las fuerzas, nos va asfixiando de tal manera hasta que nos terminamos muriendo en nuestra comunión con Dios, en nuestra intimidad, y ataca específicamente en los momentos de mayor debilidad o de mayor cansancio o del descuido espiritual o de la pereza espiritual. Por eso es que el cristiano no puede dormirse espiritualmente, no puede tomarse vacaciones. Cuando yo tenía 14 años, y esta es una historia que me quedó a mí muy grabada, en un grupo de jóvenes al que pertenecíamos, Dios estaba moviendo fuertemente. Todos los domingos a la mañana ayunábamos. No era un grupo demasiado grande, más o menos unos 20 chicos, y ayunábamos y teníamos un culto de jóvenes, y era un tiempo muy precioso en la congregación donde asistía. Y después, bueno, en uno de esos momentos mi familia y yo nos fuimos de vacaciones. 1.5 semanas, 2 semanas. Estoy hablando ya hace un buen tiempazo,
casi más de 21 años atrás, cuando todavía se podía ir de vacaciones 2 semanas, no 3 días como ahora que acá a 200 kilómetros. Y yo me tomé vacaciones, llevé mi Biblia, así como llevé traje guardado en la mochila, no oré, yo estaba de vacaciones, yo quería jugar, quería ir a tipo un parque temático, no hicimos nada raro con mis hermanos, no hicimos ni una locura, nada pecaminoso diríamos, pero nos tomamos vacaciones. El problema es que el diablo no se tomó vacaciones. Cuando volvimos y yo quise reincorporarme a todo eso que Dios iba haciendo en el resto de los jóvenes, no pude, porque el descuido espiritual me había costado muy caro. Y ahí entendí que el cristiano no se puede tomar vacaciones. Reponerme de todo eso y volver a sentir eso que en esos tiempos estábamos sintiendo, a mí personalmente me llevó casi 7 años. De buscar a Dios y de bajones y de altibajos y de subida y de bajada y de acierto y de desacierto, hasta que pude a través de la palabra entender cómo Dios iba trabajando, y llevó mucho tiempo. Por eso un cristiano no se puede tomar vacaciones de Dios, de orar, de buscar a Dios, de clamar. Y muchas veces cometemos ese error. Estamos acá, bien, gloria a Dios, aleluya, full, viajamos, vamos a visitar, o vienen los parientes, un fin de semana, 2 semanas, lo que sea. Volvemos allá, más frío que un témpano de hielo. No queremos orar, no queremos leer, no queremos cantar, no queremos ni venir a la iglesia. Si tenemos un compromiso, venimos. Pero si no tenemos ni un compromiso, hasta que el pastor no va a buscarme a mi casa, o un hermano me invita de nuevo, no volvemos más. ¿Qué creen? El enemigo no se toma vacaciones. Y usted y yo no nos podemos tomar vacaciones. Podemos viajar, váyase de vacaciones a París, a Francia, a la China, a la Luna si usted quiere. Tómese esos vuelos ahora que están saliendo, váyase, pégase una vuelta. Pero en su espíritu usted no se puede tomar vacaciones, porque su enemigo no se toma vacaciones. ¿Usted se dormiría sabiendo que esta noche viene un ladrón a robar en su casa? Todo el barrio le advirtió y le dijo que esta noche te van a robar. ¿Dormirías? No. Bueno, el enemigo dice vino para robar, para matar y para destruir. No te duermas. No nos volvamos perezosos, remolones. Y el enemigo ataca en esos momentos. Esos son los espacios y los momentos donde esa serpiente nos envuelve y nos engaña. Los momentos de debilidad, los momentos donde bajamos la guardia, donde nos desanimamos, donde esos momentos son los más peligrosos. ¿Y qué hacer entonces? Porque de repente te encontrás con que no tenés fuerza, con que estás muy triste, con que está pasando una situación. Es allí donde se pide ayuda. Para eso está la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Cuando yo veo que no hay posibilidad de salir de ese pantano, cuando veo que no hay posibilidad de desenroscarnos de esa víbora, cuando veo que estoy en un momento de debilidad por X motivo, de lo que sea, es allí donde busco ayuda. Si mi esposa o el esposo está fortalecido en el Señor, entonces encuentro ayuda en mi esposa, en mi esposo, y el otro puede animarme, levantarme. Si el matrimonio a veces está pasando tiempos difíciles de crisis y están los dos ahí medio, tenemos pastores, hermanos maduros en la fe, gente que puede escucharnos y que puede orar y que puede animarnos y que puede levantarnos los hombros. Pero ¿saben? Los pastores y la gente que es madura en la fe tiene el Espíritu de Dios, pero no somos adivinos. Si usted no cuenta, no hay forma de saber. A veces pasaba y un hermano o una hermana decían, sí, yo pasé re mal, o sí, pasamos eso. Y nadie me visitó, nadie me escribió, nadie sabía. A menos que Dios inquiete nuestros corazones para ir, no hay forma.
Y a veces Dios inquieta el corazón de una persona para ir a visitarle, para escribirle, para eso. Pero a veces no, a propósito, porque cuando yo no quiero contar, en realidad lo que manifiesto es orgullo. Porque cuando yo le cuento a mi hermano o a mi pastor mi situación, mi problema o lo que me está pasando, yo me pongo en una posición vulnerable frente a la otra persona. Y entonces esa situación hace que que baje, que me humille. Y el orgullo del hombre y de la mujer tiene que ser aplacado. Pero como somos orgullosos, no queremos decir nada. A veces ni a los médicos no le decimos lo que nos duele. Imagínense que le vamos a decir al pastor el problema que tenemos. He conocido gente que va al médico y les miente. Dice, ¿para qué te fuiste al médico y para mentirle al médico? O no queremos ir para no responder las preguntas que nos hacen. Entonces, en esos momentos débiles, situaciones difíciles donde yo cuento con la iglesia, cuento con el hermano, cuento con mi amigo en la fe, cuento. Pero sé cuidadoso, que ese hermano, ese amigo en la fe a quien tú le vas a hablar, sea una persona madura, que te hable de la palabra, que te encamine. No que tú tienes un problema con tu esposa y sí, porque pasó esto, pero déjale, ya esa, ¿qué tal? Es el consejo de algunos, ¿no? No de la iglesia, obviamente. ¿Cuántos hay? ¿Para qué estás sufriendo? Bueno, y ese entiende cómo viene la mano. En cambio, si va a un hermano, a un cristiano, te decís, adelante, persistí, perdoná, amá, abrazá, solucionen. Esa es otra historia, es otro discurso. Entonces, este espíritu, habría muchísimo para enseñar, no vamos a hacerlo ahora. Debemos ser cuidadosos, debemos estar atentos. Como cristianos tenemos que estar siempre despiertos, siempre despiertos. Amén. Y bueno, en toda esta situación de Pablo y Silas hace que una cosa, otra cosa, terminan en la cárcel. Les pegan con vara, unos cuantos garrotes en la espalda pelada. O sea que Pablo y Silas terminan en la cárcel, todo golpeado, dolorido, lleno de moretones, la cara lastimada, sangrando. Y dice en el verso 24 que los ponen en el calabozo de más adentro. El calabozo ya de por sí es feo, cualquier cárcel es fea. Las de ahora son feas, imagínense las de 2000 años atrás de feas lo que habrán sido. Y este calabozo, los historiadores dicen que su única luz era una endijita de 5 centímetros por 20 que había en una de las paredes, era la única luz que entraba, o sea, era una oscuridad total. Y estaban con los pies asegurados en el cepo, encadenados las manos y los pies en el cepo, posiblemente sentados. Era un lugar lleno del excremento y la orina de todos los presos que estuvieron desde que ahí se inició la cárcel. Todo eso fue quedando. No es como ahora que las cárceles tienen limpieza, que te traen la comida y que los presos tienen un sueldo y todos sus derechos. Entonces, allá era, te ponían, No, ni baño, ni nada, no existía nada. Ahí nomás, metele, como puedo ahí nomás. Ahí entraron Pablo y Silas, considerados presos peligrosos, porque la denuncia fue alborotan la ciudad. Estos judíos, ahí ya la xenofobia contra este grupo étnico desde esos momentos, cosas que los romanos no podemos hacer, dicen. Entonces, entre todo eso, estos hombres son peligrosos en el lugar más feo, en el cepo de más adentro. Allí Pablo, los pies atados a una madera, las manos atadas con cadenas a la pared, los dos esperando al otro día para el juicio. Vale la aclaración histórica
vale la aclaración histórica, que habían dos categorías en el Imperio Romano de personas. Estaba el que tenía la ciudadanía romana, como la gente de Filipo, la gente de Roma y algunos otros, que a esos hombres o mujeres no se les podía tocar, ni encarcelar, ni enjuiciar, si no hubiera un juicio justo primero. Como más o menos lo de hoy. O sea, había una denuncia, y bueno, y si era un ciudadano romano, se tenía que investigar, y si la denuncia daba cierta, recibía su castigo. Pero todos los demás que no eran ciudadanos romanos, que eran la gran mayoría, eran absolutamente nadie. No existían, no valían ni un cero a la izquierda, nada. A esa persona le podían golpear sin juicio, meter en la cárcel, llenarle de piedras, matarle, le podían hacer lo que quisieran y calladito ni chistar. Absolutamente dos categorías de personas. Consideraron que Pablo y Silas, al ser judíos, fisonomía judía, entonces consideraron que no eran ciudadanos romanos y por eso es que le pegan, que le meten en la cárcel y hacen todo eso. Cuando usted termina de leer la historia en los versículos que no leímos, resulta que Pablo sí era ciudadano romano, había nacido en una ciudad, la ciudad de Tarso, y él sí era ciudadano romano, y tienen un problemón porque le pegaron y le metieron preso a un ciudadano romano. Las autoridades tuvieron que venir, disculparse con él, sacar, bueno, toda una historia. Pero me lleva a pensar de que Pablo no se puso a gritar, esperen, esperen, soy un ciudadano romano, esperen, no me peguen. Nos reclamó lo que era su propio derecho. Él se podría perfectamente haber evitado los varazos y el calabozo, porque él era un ciudadano romano. Si él decía yo soy ciudadano romano, absolutamente todos. Hay un episodio cuando él viaja a Jerusalén, unos capítulos más adelante, que en Jerusalén le están por matar y viene el oficial romano a rescatarle y él le habla al oficial romano y le dice que le permita hablar al público y que él era un romano, y el oficial se queda, pero ¿cómo? Yo compré la ciudadanía con un gran precio, ¿cómo es que voy? Y yo soy de nacimiento, le dice. Y ahí el oficial le deja hablar y bueno, toda una escena preciosa. O sea que Pablo, cuando usó sus derechos como ciudadano romano, fue cuando era para honrar el nombre de Cristo. Pero hubo un momento que para honrar el nombre de Cristo él no usó sus propios derechos y sufrió el castigo por predicar el Evangelio. Wow. Ser ciudadano romano en ese entonces era como hoy tener inmunidad diplomática. ¿Usted sabe lo que es inmunidad diplomática? Un ciudadano que tiene inmunidad diplomática, por ejemplo, un canciller, el hijo de un canciller, es una persona que prácticamente las autoridades no le pueden tocar. Había una muchacha, hija de un canciller argentino, en Paraguay, que viajaba en la línea que hacía mis padres, de Paraguay a Buenos Aires. Viajaba muchas veces, uno le veía una muchacha joven, media así, parece eso, estilo hippie, con mochilita y todo. Y esa muchacha, bueno, mi papá se enteró después, pero nadie lo sabía, iba en el colectivo y le pararon los gendarmes al colectivo y se iba a revisar, en Formosa, revisión de rutina, le pidieron que abra su mochila y la chica le dijo, no voy a abrir. No de mala manera. Y bueno, y ahí dígale que no a un gendarme, vamos a ver qué le pasa. No voy a abrir. Y que sí, porque qué sé yo, y cada vez la sospecha era más, y si no quiere abrir, y bla, 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 bla. En un momento le dice, soy la hija del canciller fulano. Muestra la identificación, los gendarmes tuvieron que bajar, vino el jefe a pedir perdón, disculpa, y todo el mundo, se armó un alboroto,
No es que le abrieron la mochila, le pidieron que abra la mochila. Este tipo de privilegios tienen, por ejemplo, inmunidad diplomática. Una persona entra en el aeropuerto, su valija no es escaneada. Muchos usan para el contrabando de cosas. La valija de esa gente en los aeropuertos, terminales, no se escanea. Ellos no hacen una aduana, inmigración así muy, muy simple. Tienen unos permisos especiales. No se les retienen los controles policiales. Son intocables. Si viven en una manera humilde y usan sus privilegios de una manera, son gente preciosa. La gran mayoría de ellos, lastimosamente, hombres y mujeres perversos, usan eso para sus propios beneficios, punto y aparte. Pablo básicamente tenía eso, inmunidad diplomática. Él era ciudadano romano, pero no usó su propio privilegio frente al sufrimiento que le esperaba y dijo, prefiero sufrir por predicar el Evangelio y participar del sufrimiento de Cristo, mi amado Señor, a que usar los privilegios que esta vida me da para evitar esos sufrimientos. ¿Entiende lo que Pablo estaba viviendo? Y en el verso 25 dice, a medianoche estaban orando Pablo y Silas y cantaban himnos. Algunos autores dicen que pueden ser los salmos del 113 al 118, que eran los salmos que se solían cantar, todo judío lo sabía, que Jesús los cantó en la cena del Señor cuando Él participa con sus discípulos. Pero bueno, la Biblia no especifica, pero la cosa es que ellos estaban orando y cantando. Imagínate esa escena, todo roto, todo golpeado, todo desarmado, todo sangrando probablemente, con heridas, casi sin ropa, en medio de un calabozo hediondo lleno de excremento por todo lado, rata, cucaracha y todo lo que te puedas imaginar, en el medio de la noche donde no se ve ni la punta de la nariz. Allí están Pablo y Silas, y habían muchos otros presos en las celdas contiguas. Habían otros también. Esos otros no estaban ni cantando, ni orando, probablemente quejándose o gritándoles, cállense, queremos dormir. Lo más probable. Y allí Pablo diciéndole a Silas, Silas, ¿y si cantamos? Y vos decís, Pablo, ¿y qué querés cantar? Me duele todo, pero vamos a cantar. Y allí empezar a cantar algunos de los salmos y empezar a adorar. ¿Cómo puede un hombre en medio de esa situación cantar? ¿Cómo puede una persona en medio de esas circunstancias adorar? Ahora, ¿qué habrá orado Pablo? Señor, reviéntale, mándale un rayo que se mueran todos esos desgraciados que me pegaron, ojalá les caiga el templo de su Dios encima. ¿Se creen que Pablo habrá orado así? Probablemente, y más que seguro, por el resto de sus epístolas, que Pablo haya adorado a Dios, haya agradecido, haya amado a Dios en su oración, haya estado tiempo diciendo a Dios, hablando de Dios, de su bondad, de su amor. La oración de Pablo no era una oración quejosa, porque el resto de los presos estaban escuchando con atención, oían. Y nadie quiere escuchar a alguien que se queja. ¿Usted quiere escuchar a alguien que se queja? No, la gente que se queja no es lindo escuchar, molesta en todo lado donde va. ¿Tiene algún conocido que es quejoso? Bueno, qué feo. Te cansa un ratito y ya no te está inventando cualquier cosa para irte. Sin embargo, estos presos estaban con atención. Nunca pasó que acá venga gente y cante. Nunca pasó que oren de una manera tan preciosa y tan linda. Nunca pasó que tengan este espíritu para estar. Pero ellos los escuchaban. Entonces Pablo y Silas dice que oraban y cantaban y los presos escuchaban. ¿Cómo pueden cantar eso? ¿Por qué estaban tan felices? Porque sus cuerpos estaban ahí, pero su espíritu no estaba allí. Su espíritu estaba allá, en los cielos.
Así como nuestro cuerpo puede estar acá y nuestro espíritu estar en otro lado, nuestra mente estar en otro lado, nuestro cuerpo puede estar en el calabozo de más adentro, pero nuestra mente y corazón estar allá, adorando y amando. Y Pablo y Silas estaban desarrollando esa comunión con Dios tan preciosa, tan íntima. Estaban levantando un altar en el medio del calabozo de más adentro. Estaban levantando un lugar de adoración a Dios. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Cuál es la prisión que nosotros tenemos? ¿O dónde está nuestra prisión? ¿Cuál es la celda de más adentro en la cual nosotros estamos pasando? Porque, ¿sabe? Somos cristianos, pero no somos inmunes a los problemas. La Biblia en ningún momento nos dice vas a tener inmunidad a los problemas, nunca te va a pasar nada, a vos todo te va a ir bien. La Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien, pero no todo te va a ir bien. A Pablo no le estaba yendo bien, le estaba yendo bastante mal, diríamos. Imagínense que a algún hermano le dan una garroteada y le meten en la cárcel. Cualquiera diríamos de nosotros, es una obra del diablo para destruir al hermano. Y Pablo y Silas, en medio de todo eso, porque injustamente acusado, comenzaron a adorar. ¿Cuál es la prisión interior o la situación, el problema, la circunstancia por la cual nosotros podemos estar atravesando, que para nosotros es como estar en esa prisión donde Pablo y Silas estaban? Quizás no estamos físicamente, pero nuestro corazón, nuestra mente está atada. Puede ser algún vicio, puede ser alguna circunstancia en la familia, en el matrimonio, en la economía, en la salud. X cosa, cada uno tiene su lucha, como diríamos. Ahora, Pablo y Silas nos demuestran con su propio testimonio que el hombre y la mujer de Dios pueden estar en medio de esa prisión y aún así pueden adorar. Aún así, diríamos, deben adorar. Deben levantar un altar de adoración a Dios. Estar en medio del problema, de la circunstancia, del peligro y del tiempo difícil no es una excusa para mí para no levantar un altar. En esas 2 semanas que pasamos aislados en casa, una de las cosas que el enemigo más trabajó en mi mente, y después lo hablábamos con Romy, era el desánimo y el abandono personal, el no querer, hasta que en un momento, inclusive ella me dice, bueno, no sé, anda a orar, me dice. El gran consejo que siempre escuchaba de mi mamá, ahora lo escucho de mi señora. Viste que nunca estamos, siempre Dios nos tiene un mensajero, un profeta ahí que nos dé una palabra de ánimo. Y anda a orar entonces. Viste que nos hace falta ser muy revelados. ¿Y qué hice? Me fui a orar. ¿No es cierto? Porque bien también que no podemos retomar a veces. Me fui a orar. Y allá a pelearme con Dios, Señor, a descargar todas las cosas. Salimos de ahí, 0 kilómetros. Nuevito, terminó el desánimo, terminó todo. Ya lo que quedaba del COVID, bueno, ya fue un trámite. En medio de nuestras cárceles no podemos dejar de adorar. En medio de nuestras historias difíciles, en medio debemos adorar, orar y cantar. Usted dirá, ¿qué es adorar? Es eso. Orar y cantar y seguir orando y seguir cantando lo que viene en el corazón de la persona. Adorar tiene que ver no con una canción,
No tiene que ver con poner en YouTube el último álbum de Marco Brunet. Adorar tiene que ver con una postura del corazón en donde el hombre y la mujer se rinden a Dios. Dicen, Señor, ¿sabe qué? No aguanto más. Pero ¿sabe qué? Te amo, te necesito. No puedo vivir sin vos. Estoy en medio del pantano y del lío, pero te necesito. Ayúdame a salir o sosteneme en la fe. No quiero ir más a la iglesia, no quiero saber más nada de esto, no quiero saber más nada de lo otro. Ayúdame a sostenerme en la fe. Adorar tiene que ver con ir a Dios y decirle la verdad. Decir la verdad. Señor, esto me tiene muy mal. Tú eres bueno, tú eres amoroso, tú eres amable, eres paciente. Me sigue dando vida, me sigue dando respiración, me sigue dando aliento. ¿Saben? Dios hace así y se nos termina la respiración a todos. Si quisiera. ¿Qué denunció el COVID? O sea, ¿qué expuso el COVID? Lo importante que es respirar. Nuestro hermano Wilson, ¿qué tiene en la casa? ¿Qué es el aparato ese? Concentrador de oxígeno. En términos criollos que podemos entender, un aparato que le ayuda a respirar. Básicamente. ¿Qué pasa en los hospitales? La gente tiene que ser entubada o ayudada a respirar. Ni la respiración podemos sostenerla nosotros por nosotros mismos. O sea que Dios te da la posibilidad a ti y a mí de respirar. Imagínate el resto. Hay cosas por las que agradecer. Cuenta un hombre que salió del hospital después de estar como más de 20 días con ayuda respiratoria y bueno, hasta que se recuperó y fue a pagar lo que debía, porque en algunos países no hay hospitales gratis, se paga todo. Y bueno, la factura, no sé, $5,000, un monto así, medio caro, pero... Y el hombre se larga a llorar y le dice, ¿qué pasó? ¿No tiene para pagar o qué? No, yo estuve 20 días con ayuda para respirar y tengo que pagar $20,000. Pero viví toda mi vida respirando y jamás agradecí un solo día a Dios por poder respirar. ¿Cuál es la prisión? ¿Cuál es el problema y la circunstancia? Adora. Levanta un altar en medio de esa historia. Levanta un altar. Y los cristianos nos bajoneamos, nos echamos para atrás. En el medio de las circunstancias difíciles, lo que menos queremos hacer es levantar un altar a Dios. Levantar un altar significa decirle, Señor, ¿sabe qué? Allá el problema, yo te voy a adorar. No puedo solucionar, no puedo hacer que eso ocurra o que deje de ocurrir, pero te voy a adorar, te voy a amar, te voy a cantar. Esa actitud es una actitud diferente. Esa es una actitud que produce lo que el versículo 26 dice, de repente sobrevino un gran terremoto. Y Dios actuó, y Dios sacudió los cimientos de las cárceles. El terremoto probablemente no haya venido para mostrar algo a Pablo y a Silas, porque Dios los podía sacar de la cárcel sin que nadie se dé cuenta, como lo hizo con Pedro en 2 ocasiones anteriores, relatada en Hechos de los Apóstoles. El terremoto era para despertar al carcelero que estaba durmiendo, para que venga y para que reciba salvación. Y dice, los cimientos se sacudieron, se abrieron las puertas, las cadenas se soltaron. ¡Wow! Todo porque 2 se pusieron de acuerdo para adorar a Dios. Pablo y Silas eran los que oraron y cantaron, ¿verdad? La cárcel de ¿cuántos se abrieron? La de todos. Las cadenas de ¿cuántos se cayeron? Las de todos. Cuando tú adoras en medio de las prisiones, no solo las cárceles en tu vida se abren y las cadenas tuyas se rompen, sino la de todos aquellos que te rodean. Familias, amigos, gente en el trabajo.
todos empiezan a ser libres, porque hubieron uno o dos que eligieron adorar en medio del calabozo. Entonces no es solo para mí, también es para los demás. Hay gente alrededor tuya que está en prisiones. Adora para que sus vidas sean libres, para que las cadenas se caigan. La gente necesita ser salva. Adora, ora, canta, alaba a Dios, exalta el nombre de Dios, proclámalo, exterioriza. Ahora dice que los presos oían, o sea que Pablo no estaba, Señor Jesús, gracias, como algunos de nosotros a veces, yo estoy orando. No. ¿Está mal orar así? No está mal. Pero te puedo mostrar una manera más efectiva. ¿Quieres hacer un agujero en la pared? Agarra un clavo y te va a salir. Vas a tardar, eternidad quizás. Agarra tu uña, también algún día vas a terminar. Pero te puedo mostrar cómo funciona un taladro y lo haces al agujero en un minuto. Entonces hay gente que se acostumbra y llora. ¿Qué está haciendo queriendo hacer agujero en la pared con la uña? Algún día. Déjame mostrarte una forma mejor, ¿sí? Levanta tu voz, mira al cielo y comienza a adorar. Señor, en medio de esta circunstancia te adoro, te amo, te necesito. ¿Por qué creen que insistimos con eso aquí en la iglesia? ¿Porque nos gusta hacer ruido? ¿Nos gusta quemar la garganta? ¿Que se nos seque? No, porque hay algo sumamente poderoso en adorar y en cantar y en expresarlo y en manifestarlo públicamente para que los demás lo oigan. Pablo y Silas no tuvieron vergüenza, no tuvieron miedo. Ay, pero mira, si desafinamos, ¿qué me van a decir los demás presos? Y mirá si me olvido de la letra. Y mirá si... Ellos no estaban pensando en eso. Ellos dijeron, vamos a adorar a Dios aquí, vamos a orar y vamos a clamar y vamos a levantar el nombre de Dios. Y los demás oían. Y a veces queremos orar y no queremos ni que nos escuche el hermano que está al lado. ¿Está mal? No, pero hay mejores formas. Hay caminos más efectivos. Y eso trae libertad. Abre puertas de cárceles. Hace libre a las personas. Te saca de esas prisiones. Pablo y Silas no oraron para que Dios les saque de la cárcel. Ellos cantaron himnos, adoraron a Dios. Y Dios hizo lo que tenía que hacer en la cárcel. Salvará al carcelero. No te mates, le dijo, porque la ley era que si al carcelero se le escapaba un preso, al carcelero le tocaba el juicio del preso. Ojalá pase aquí y se terminan de escapar todos los presos que hay por ahí en las comisarías, en la penitenciaría. Es decir, si al carcelero se le escapaba un preso y ese preso tenía que morir ahorcado, él moría ahorcado. Si tenía que pagar una gran multa, él tenía que pagar la gran multa. Si tenía que morir degollado, él era el que moría degollado. Por eso el hombre, cuando ve que todas las puertas están abiertas y se fueron todos acá, por la vergüenza, me mato. Me hago como los japoneses, el harakiri. Los romanos usaban una espada cortita así más o menos y con eso se iba a suicidar. No te mates, le dijo Pablo. Estamos todos. Aún el Espíritu de Dios paralizó al resto de los presos para que no se vayan. Imagínense el temor. Filipo era una zona donde habían terremotos, pero no era una buena idea morirse adentro de la cárcel aplastado por las paredes. Ahí estaban los presos todos, escuchando, y se dieron cuenta de que eso que sucedió fue porque esos dos se pusieron a cantar y orar. ¿Qué esperamos muchas veces para adorar? ¿Qué esperamos para levantar una adoración a Dios? Cuando estamos en medio de la iglesia,
Esos tiempos de alabanza y de oración son para que usted ensaye cómo hacerlo y después lo pueda hacer solo en su casa. Porque si no lo hace aquí, no lo va a hacer allá. Si acá con Jaque que le está alentando, con todos los músicos, con la oración y con todo, vamos, vamos, no hace, ¿cree usted que va a hacer en su casa solo allá con una canción reproducida en YouTube que a la mitad de la canción se te pone la publicidad? No vamos a hacer. Por eso se hace aquí, para que nuestro músculo espiritual se acostumbre. Y cuando usted esté en medio de la cárcel y no haya nadie para recurrir y no haya nadie para llamar, usted pueda levantar, porque usted ha entrenado en ese ejercicio espiritual. Es un ejercicio espiritual. Déjeme decirle esto y termino. Pablo en otra oportunidad estuvo en la cárcel también. Eso relata al final de Hechos de los Apóstoles. En otra cárcel, en Roma. Y en esa cárcel también Pablo oró, también Pablo cantó, también Pablo predicó, también Pablo hizo todo lo que hizo acá. Pero ¿saben? Esa cárcel no se abrió. Pablo no salió con vida de esa cárcel. Esa cárcel fue la que después le lleva a él a un juicio y él termina muriendo años 65 o 70 más o menos, degollado. Adorar, cantar y levantar un altar no te asegura que salgas de la cárcel. Pablo no salió, de la una sí, de la otra no, pero él igual adoró, hasta que su adoración se unió a la adoración allá arriba. Entonces no es la motivación correcta en el medio del problema, no es voy a adorar para salir del problema. Ojo, voy a adorar para que fulano Dios le libre, voy a adorar porque el pastor dijo que si yo oraba, cantaba y adoraba y levantaba un altar y derramaba mi corazón, entonces la cárcel de todo y se iban a salvar y todo el problema se iba a terminar. Puede ser, gloria a Dios, Dios quiera que sea así, pero quiero advertirte y quiero también decirte, porque si no, te diría la mitad de la verdad nomás. Que Pablo en su segunda cárcel también adoró, también predicó, también levantó un altar, también honró a Dios, pero no salió de esa cárcel. No hubo terremoto, no hubo un movimiento, no hubo nada. Terminó llevándole a la muerte. Wow. Adorar no para el beneficio de salir de las circunstancias, adorar por quien Él es, por quien Él ha sido conmigo, por lo bueno, por lo paciente. Porque aunque ahora estoy en medio de una situación difícil, he estado muchas veces en situaciones preciosas. Porque ahora quizás estoy en medio de un problema, pero Él me hizo libre, como cantábamos hace un rato. Libre, me hizo libre. Las cadenas del pecado han sido rotas y yo soy libre, decíamos. Puedes estar en un problema, en una enfermedad, situación económica, problema familiar, matrimonial, X. Bien, está bien. Son cosas que pasan en la vida. Pero déjame decirte que de la prisión más peligrosa que te iba a llevar a una eternidad sin Cristo, que es el pecado en tu vida y en mi vida, Dios te hizo libre. Y por eso podemos adorar. De la ignorancia, de no creer, de ser hombres y mujeres condenados a una perdición eterna, a una vida eterna en el infierno sin Cristo, Dios te hizo libre, te dio fe y te dio salvación a través del creer en Jesús. Por eso es que adoramos. En medio de la cárcel, si la cárcel después se abre o no, punto y aparte. Punto y aparte. Amén. ¿Quiere adorar? ¿Quiere levantar su voz y clamar a Dios y decirle: Señor, te doy gracias estos últimos minutos? En medio del problema, en medio de la circunstancia, en medio de la angustia, en medio de todo de esto que estoy viviendo,
de lo que sea que me esté afligiendo. Señor, yo te quiero adorar. Y si tú me das libertad y abres las cárceles y haces libre a los cautivos, gloria a Dios. Pero si sigo y si tengo que pasar un tiempo en el desierto, como les mandaba la reflexión, no sé cuánto habrán leído esta mañana, la reflexión del Valle de las Lágrimas. ¿Pudieron leerla? Gloria a Dios por los 3 que leyeron. Bueno, ahora cuando usted vaya, mire el grupo de la iglesia, ese que generalmente tiene un montón de mensajes que usted ni mira, y lea la reflexión de esta mañana. Y allí va a ver que muchas veces el Valle de las Lágrimas es necesario atravesarlo. Todos pasamos por ese valle, pero al final del valle hay libertad, hay gloria, hay salvación, hay gozo, hay júbilo. Amén. Señor, te doy gracias. Gracias por tu salvación y por tu amor. Gracias, Señor, porque en medio de las circunstancias, sea cual sea, podemos levantar nuestras manos y nuestra voz al cielo y adorar. Señor, leemos de la historia que Pablo y Silas en medio de una cárcel adoraron. En medio del peor de las circunstancias horribles, Señor, levantaron cánticos, oraron y clamaron y fueron hombres agradecidos. Señor, concédenos ese espíritu, esa actitud. Concédenos esa forma de reaccionar ante las circunstancias difíciles. No reaccionar con queja, no reaccionar protestando, enojados, enemistados, ofendidos contigo. No, sino reaccionar en un corazón agradecido, en una actitud agradecida, con un corazón, Señor, que levante a ti una alabanza, una canción. Señor, debo reconocer que nos cuesta horrores. Señor, nos cuesta tener esta actitud, vivir de esta manera. Pero Espíritu Santo, ayúdanos en medio de las circunstancias a levantar un altar a ti, a adorar, a cantar, a orar y a clamar y a bendecir tu nombre en medio de la dificultad. Señor, porque quizás y solo quizás, Señor, a ti se te plazca que haya un de repente de Dios y los terremotos de Dios que sacudan los cimientos y las circunstancias cambien, Señor. Pero si así no fuera, Señor, ayúdanos a ser agradecidos y adoradores verdaderos en todas las circunstancias, en todos los momentos, como el apóstol escribía a los filipenses: estad contentos en todo tiempo, regocíjense siempre, como le hablaba a Timoteo, regocíjense en todo tiempo. Señor, que esa actitud sea nuestra actitud, que esa actitud sea nuestra actitud. Te amo, bendigo tu nombre y te exalto, te adoro, te alabo, Señor. Mi corazón te adora cada día más. Cada día que pasa necesito más de ti. Cada día que pasa puedo vivir menos sin ti. Cada día que pasa me veo a mí mismo y veo más imposible salvarme yo. Solo tú, Jesús, puedes salvarme. Solo tú puedes librarme. Solo tú puedes hacer tu obra en mí. Solo tú puedes transformarme a la imagen de Cristo.
Oh Señor, y por eso te alabo y te exalto. Por eso me gozo, porque me hiciste libre. Señor, yo era esclavo del pecado, pero ahora soy libre para servirte y para vivir a ti. No soy libre para vivir a mi manera. Soy esclavo de Jesús, libre del pecado, esclavo de Cristo. Señor, y si voy a vivir, y si voy a gastar mi vida, y si voy a vivir los años que me queden, será para vivirlos para ti. Ayúdame a no caer, ayúdame a mantenernos firmes en la fe. Ayúdanos, Señor, a caminar mirando hacia adelante, a no titubear, a no dudar. Señor, y cuando dudemos, ayúdanos a volver nuestros ojos a ti. Señor, porque habremos de dudar. Pero, Señor, como tú oraste por Pedro, ora por nosotros. Cuando le dijiste, yo oré para que la fe tuya no falte. Así ruega, Espíritu, por nosotros, para que nuestra fe no falte. Para que cuando pasemos en medio de la circunstancia, cuando seamos zarandeados por el enemigo, nuestra fe se mantenga firme, nuestro espíritu se mantenga constante, plantados y cimentados en la roca que es Jesús. Señor, cada día que pasa es un día más cerca de verte a ti. Es un día menos para encontrarme contigo. No es un día más de mi vida, es un día menos que tengo, pero para encontrarte a ti. Pues llegará el día donde ya, Señor, estos ojos naturales no me impedirán verte, sino que seré transformado en un cuerpo incorruptible y podré verte y podré estar, Señor, en medio de tu presencia, sin, Señor, nada que se interponga. Y esa es mi esperanza, vivir en esta tierra los años que nos des, hasta que llegue el día que pueda verte cara a cara. Hoy te veo en un espejo que es tu palabra. Hoy tengo que mirar tu palabra para verte a ti. Pero un día, Señor, tu palabra, la cual es preciosa, ya no será necesaria, sino que escucharé las palabras que salen de tu propia boca. Ya no tendré que leer una Biblia para verte, sino que te veré cara a cara. Oiré tus palabras cara a cara. Oh Señor, glorioso día, precioso día que mi alma anhela con todas sus fuerzas. Espíritu, fortalece a mis hermanos, renueva las fuerzas de los débiles, fortalece a los que están cansados y a aquellos que están enfermos, pon tu mano y sánalos, Señor. Los que están envueltos, Señor, por esta serpiente de pitón, aquellos que están débiles y el enemigo los envuelve y los, Señor, debilita y los inmoviliza y los hace, Señor, estar inactivos. Señor, clamamos por ellos. Líbralos, líbralos, desátalos, hazlos libres, Jesús, hazlos libres, Señor, para que puedan, Señor, sus cadenas caerse y puedan correr hacia ti y su espíritu pueda correr hacia ti, puedan ser despertados del sueño y puedan amarte. Oh Señor,